Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los versículos más complicados y chocantes de toda la Biblia. Una frase que, la verdad, ha dejado perplejos a creyentes y no creyentes durante siglos. Vamos a desmontarla, pieza a pieza, con rigor, claro, pero para que se entienda bien. Ahí está, directo. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra las rocas. Uf, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que un texto considerado sagrado contenga algo así? ¿Qué se supone que significa esto en realidad? Bien, primera parte. Un versículo inquietante. Y a ver, lo primero es lo primero. No hay que andarse con rodeos. La frase es brutal. Desde un punto de vista académico, esto es lo que llamaríamos un nudo exegético, un verdadero rompecabezas. Y para resolverlo, pues hay que ir desmontándolo poco a poco. Resulta que este tipo de lenguaje tan fuerte tiene un nombre técnico. Se llama imprecación. Y ojo, una imprecación no es un simple insulto o una rabieta, es algo mucho más formal. Es, en esencia, una petición a Dios para que sea Él quien ejecute un juicio, una calamidad, sobre los enemigos de la persona que reza. Es como decir, yo no me voy a vengar, te lo dejo a ti. Y aquí viene un dato interesante. Podríamos pensar que esto es un caso único o una cosa rarísima. Pues no, para nada. Hay cerca de 30 salmos que tienen pasajes de este estilo, pasajes imprecatorios. ¿Qué nos dice esto? Pues que por muy chocante que nos resulte hoy, este tipo de expresión era una parte, digamos, reconocida de la vida espiritual y literaria del antiguo Israel. Ahora, para entender las palabras, primero tenemos que entender el dolor que hay detrás, porque en ningún texto, y mucho menos este, aparece de la nada. Hay que viajar en el tiempo. Pasemos al segundo punto, el dolor del exilio. Esta cronología es fundamental. Pensemos en el año 587 a.C. Para el autor de este salmo, su mundo se vino abajo, literalmente. Jerusalén, su ciudad, fue arrasada, el templo, el centro de su universo, destruido, y su gente, deportada a la fuerza a Babilonia. O sea, este salmo no se escribe en un palacio, en un momento de paz. Nace del trauma, de la esclavitud y de una humillación constante y absoluta a manos de sus captores. Y fijaos cómo empieza el propio Salmo. Es que la imagen es potentísima. Imaginaos la escena, exiliados, sentados junto a los canales de Babilonia, llorando al recordar su hogar. Y entonces, sus captores, para más Inri, se burlan de ellos. Les exigen que canten sus himnos sagrados, como si fuera un espectáculo. Es de una crueldad psicológica tremenda, diseñada para pisotear su fe y su identidad. Con todo ese dolor en mente, ya podemos dar el siguiente paso. Tercera parte, un grito de justicia. No se puede leer una oración de hace más de 2500 años como si fuera un titular de periódico de hoy. Hay que entender su género y sus códigos. Como decíamos antes, estamos ante un salmo imprecatorio. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que su objetivo no es dar una orden de id y matad, no. Es una oración, una súplica dirigida a Dios. El salmista no dice «yo me vengaré», sino que le pide a Dios que sea Él quien actúe, quien ponga las cosas en su sitio. Y la justicia que pide se basa en un principio legal que seguro que nos suena a todos. La lex talionis, la famosa ley del talión, el ojo por ojo. La idea de que el castigo debe ser equivalente al crimen. De hecho, el salmista lo deja clarísimo justo en el verso anterior, cuando dice algo como «Feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste». Está pidiendo literalmente que Babilonia pague con la misma moneda. Así que aquí está el quid de la cuestión. El texto no es una apología de la venganza personal. Es un acto de ceder la venganza. Es entregarla a Dios, pidiéndole que aplique su justicia. El salmista no está organizando un comando para atacar a los babilonios. Está expresando, de una forma visceral, su deseo de que la balanza de la justicia cósmica se reequilibre. Bueno, vamos con el cuarto punto, las claves para su interpretación. Ahora sí, nos metemos en el corazón del análisis. Con el contexto histórico y legal ya sobre la mesa, podemos explorar las interpretaciones académicas más sólidas, las que nos ayudan a ver más allá de la simple literalidad. Y todo, curiosamente, empieza con una sola palabra. Una palabra en hebreo al inicio del verso que lo cambia todo. La palabra es ashrei. Ashrei no es una orden, no es un haz esto, es una declaración, casi una profecía sobre el futuro. Se suele traducir como dichoso o bienaventurado, pero el sentido es más bien qué afortunado será aquel que, o en buena posición estará quien. Describe un estado de fortuna, de favor divino. Por lo tanto, no es un mandato moral, sino una afirmación sobre quién será el instrumento de esa justicia divina que se pide. Y a partir de aquí, los expertos suelen plantear 4 grandes vías de interpretación. La primera, la de la justicia retributiva, que ya hemos comentado.
es un ruego para que se aplique el ojo por ojo. La segunda, entenderlo como lenguaje hiperbólico, o sea, una exageración poética para expresar un dolor inenarrable. La tercera vía es la del cumplimiento profético, que conecta este deseo con otras profecías que ya anunciaban que Babilonia caería con la misma violencia con la que vivió. Y por último, la cuarta, una lectura alegórica, que fue muy popular en la tradición cristiana. Aquí Babilonia es un símbolo del mal, y sus hijos son los pecados que uno debe estrellar contra la roca, que sería Cristo. Y llegamos al final, el quinto punto, el eco en la actualidad. Vamos a ver cómo todo esto que hemos desgranado cambia nuestra forma de ver el versículo y, sobre todo, qué nos puede decir hoy. El contraste es brutal. Si nos quedamos en la superficie con una lectura literal, lo que tenemos es una orden horrible, imposible de defender. Pero si hacemos el recorrido completo, lo que aparece es otra cosa muy distinta. Un grito desgarrador nacido del trauma, una súplica desesperada por justicia y una expresión honesta del sufrimiento humano ante Dios. El texto no lo pone como un ejemplo a seguir, sino como un testimonio de hasta qué punto puede llegar el dolor. Escuchemos de nuevo el versículo. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra las rocas. Ahora, con todo este bagaje, suena diferente, ¿verdad? Sigue siendo terrible, no nos vamos a engañar, pero ahora entendemos la herida que hay detrás, la complejidad de ese clamor por justicia. Y todo esto nos deja una pregunta final, que es muy relevante para nuestro mundo. Este salmo nos muestra a una humanidad rota pidiendo justicia de la forma más cruda que conocía. Hoy en día, cuando nos encontramos con injusticias terribles, ¿cómo pueden las sociedades o cada persona expresar ese mismo anhelo de justicia? ¿Cómo lo hacemos sin que el dolor se transforme en un deseo de venganza igual de brutal? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.